Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, depende de que nos estén escuchando. Mi nombre es José Pérez y me encuentro como todas las semanas junto a mi compañero Arturo López. ¿Cómo está Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Bueno, súper contento de estar nuevamente en sus dispositivos, en sus computadoras, donde nos estén escuchando. Seguimos con este seriado que este sería el tercer y último episodio por el momento de lo que fue un seriado donde primero hablamos de las entradas, cómo considerar las entradas, qué factores considerar, cómo nosotros en el camino hemos venido evolucionando nuestra toma de decisiones con respecto a las entradas cuando queremos operar. Después hablamos un poquito sobre los stops, dónde los colocamos, cómo colocarlos, esas consideraciones que tomamos en cuenta cada vez que estamos operando. Y ahora vamos a hablar sobre los targets, que es el complemento de esos dos. Siempre que entramos en una posición, lo primero que visualizamos es, bueno, que queremos entrar en este punto porque nos gusta por X razón. Siempre inmediatamente pensamos, bueno, quiero saber dónde voy a salir en dado caso que mi hipótesis alcista o bajista no esté o no quede validada. Pero después viene la parte de los targets y de eso estaremos hablando hoy. Pero no sin antes hacernos un poquito de publicidad. Por aquí estamos siempre en todas las redes sociales, estamos activos, estamos en Instagram como @hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading y nuestro correo electrónico que está abierto para todas sus sugerencias, para sus dudas, para sus preguntas, que es correo.ht@gmail.com. Ahora yo comienzo preguntando a Arturo la importancia de los targets. Un target, o ayúdame a definir un poquito los targets para que los escuche por primera vez. El target también, bueno, así es en inglés, pero técnicamente sería el objetivo al que nosotros queremos alcanzar o queremos llegar en nuestra gráfica para tomar beneficio. Claro. Mira, la verdad que el target al final, o sea, sigue siendo una orden de compra o una orden de venta de tu objetivo. Entonces, o sea, básicamente es eso, dependiendo del tipo de operativa que estés haciendo. Si vas al largo, bueno, sería una orden de venta en el valor propuesto objetivo al que tú quisieras vender. O sea, como por ejemplo, si tú compraste, no sé, acciones en AMD y las compraste en 100, tu objetivo está en 105, tú colocas una orden de venta o en dado caso colocas una alarma cuando esté cerca de ese valor, y puedes agarrar y tomas beneficio. Es el valor donde tú vas a tomar beneficio, ya sea una operativa al corto o una operativa al largo. Ahora, la importancia del target, ¿verdad? Quizás no es tan relevante como, o sea, yo pienso que es mucho más relevante el saber colocar un stop loss, el saber gestionar el riesgo, eh, pero el colocar el target te puede limitar si tú vas a tomar una entrada o no. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros, o sea, antes de nosotros tomar una operación o tomar una decisión de entrar en una posición, nosotros tenemos que tener claro, bueno, dónde vamos a entrar, dónde vamos a salir y dónde vamos a salir tanto por stop loss como por target. Y eso te va a dar la famosa relación de riesgo-beneficio, ¿verdad? Que dependiendo de tu plan de trading, puede limitarte o puede como, o sea, puede hacer que consideres o no ese operativo. Entonces, si tú tienes en tu plan de trading, bueno, yo quiero llegar a alcanzar un ratio mínimo de 3 por operación, si tú te planteas una operativa y la relación no te da ese valor de 3, tú puedes considerar o puedes no, bueno, puedes no debes tomarla porque no está dentro de tu plan de trading. Entonces, de ahí viene como la importancia de saber dónde vas a salir antes de entrar para que, o sea, conocer bien como los puntos donde el precio puede hacer esos rebotes de forma tal de que puedas colocar bien tus targets. Sí, sí, no sé qué otra cosa quieres así como complementar ahí con... Bueno, pues, una cosa que está muy bien todo lo que dices, está súper válido. Una de las cosas que es importante cuando decimos eso, bueno, que teníamos que encontrar esos targets que nos den esa relación riesgo-beneficio de la que muchas veces hablamos, que consideramos que esa relación riesgo-beneficio de la mano con el manejo de riesgo y una estadística ya probada, sólida, después de ciertas operativas, es lo que da rentabilidad. Pero es importante que aprendamos a definir targets que sean accesibles, no es la palabra, targets que sean lógicos y Que que sean sean válidos. alcanzables, que sean Exacto. válidos, porque Claro. no hacemos nada con colocar, porque es muy fácil. Dice, bueno, pero es que si los muchachos me dicen en HDT que debe colocar un ratio de por lo menos 3, bueno, vamos a la pantalla. Confírmame cuando veas mi gráfica en este momento.
Sí, ahí se está bien. Bitcoin, tienes la Yo gráfica. tengo Bitcoin aquí solamente porque, bueno, es la que tenía, pero digamos que si estamos, déjame usar la herramienta de dibujo. Bueno, dice alguien que está comenzando, mira, los muchachos me dijeron el fin de semana que el santo grial está en el ratio y en el riesgo. Bueno, yo voy a comprar aquí, un stop válido aquí, y bueno, vamos a poner el target en 100.000, porque en 100.000 me da un ratio de 5 y los muchachos dicen que ahí está la rentabilidad. Bueno, está muy bien, pero el target tiene que estar colocado en base a puntos lógicos, puntos de resistencia y en ciertas consideraciones que ya vamos a tocar para que sea algo real, porque no hacemos nada colocando algo que es muy poco probable que alcancemos. Mientras que, por eso que generalmente los ratios siempre van más o menos de la mano de un 2 a un 5 porque son los ratios más conseguibles y también va a depender mucho de tu tipo de operativa. Si eres un swing trader y quieres estar en operativas, a lo mejor durante una semana, un día o 2 semanas, y ese es tu rango máximo de tiempo en el cual quieres operar, es irreal colocar un stop, un target, un ratio a 10 que a lo mejor depende de la volatilidad del activo que estés operando, te va a tomar 3 4 meses, 5 meses si es que lo llega a alcanzar. Perdón que vaya a interrumpir, pero devuelve un momentico o sea, lo que tenías de la relación de riesgo-beneficio ahorita aquí en Bitcoin, que lo habías colocado. Para los que, o sea, para los que no conocen como bien esta herramienta, TradingView te permite a ti colocar o sea, este formato donde te aparecen dos rectángulos, uno verde y uno rojo, que el rojo, ¿verdad? El piso inferior del rectángulo rojo sería como donde estaría tu stop loss y el techo del rectángulo verde es donde estaría el target que tú estás colocando. Esto simplemente es una herramienta como para proyección. Y ahí en el medio, párate porfa ahí. Ahí en el medio, fíjense que saldría la línea que los divide, sería tu punto de entrada, y fíjense que aparece un cuadrito que dice en este momento 5,02. Ese 5,02 sería la relación de riesgo-beneficio que él automáticamente te mide dependiendo de la entrada y el stop loss que estás colocando. Y es muy importante lo que dice José, porque de nada vale o sea, tú puedes poner en tu plan de trading que yo solo me voy a enfocar en operativas de 1 a 10. O sea, de relaciones de riesgo, o sea, perdón, un ratio de 5, un ratio de 10. Y sí, está genial, es súper válido o sea, que consideres eso, pero el tema está en cuántas operativas puedes conseguir de esas al año. O sea, yo creo que ni siquiera al año. O sea, yo creo que cuántas operativas o sea, de esa magnitud, por lo menos para swing trading, que te puedas proyectar de esa forma, yo creo que, o sea, que es considerable, o sea, que es un poco complicado, pero no es que no sea válido, porque tú podrías en dado caso agarrar, no sé, si tu estrategia es rompimientos de tendencias bajistas, bueno, ya cuando empieza una tendencia alcista, ahí puedes tomarte un camino gigantesco. Pero eso es esa estrategia. ¿Y cuántas veces sucede en un mercado como en el que estamos ahorita, 100% alcista? O sea, cómo conseguimos ese tipo de operaciones. O sea, eh, por eso hay que buscar, o sea, es como tener como cierto equilibrio entre conseguir un buen target, ¿verdad? Y buscar algo lógico. Yo digo a la hora de escribir tu plan de trading y como delimitarlo, pues. Y lo otro, el tema ese del tiempo, pues porque, como venimos diciendo, no es fácil y hay que pensar muy bien en cuál. Esta es una operación que entré ayer, que te voy a comentar. No es fácil aguantar el tiempo que a lo mejor la operativa va a necesitar para llegar al target que tú estás proyectando. Por ejemplo, estamos en Alcoa Corporation, que es una operativa que tomé yo primero a finales del año pasado, espero tomar a principios de este año. No aguanté la operativa el tiempo suficiente como mi plan lo exigía. Pero esta es una operativa que me llamó mucho la atención en el momento y ya vamos a entrar con los detalles de cómo colocarlos basados en ciertos puntos específicos. Pero ahí me llama mucho la atención este tipo de operativa porque, bueno, la operativa iba en caída, la acción consolidó, hay un cambio de tendencia claro en este momento que hace un pop and handle en este punto, rompe la línea de tendencia bajista, ya aquí estoy interesado, ya cuando rompe el pop and handle yo entro, la aguanté bastante tiempo y después no aguanté la volatilidad y salí. Y salí mucho antes de lo que debí porque en realidad no tenía, según mi plan de trading, no tenía razón para salir. Pero la idea inicial de esta operativa era aguantarla por lo menos hasta el máximo anterior y que fuese un swing cuando fue pensado
que fuese un swing que a lo mejor iba a durar un año y medio, proyectado para ser el swing más largo de mi vida. El punto es que esta operativa, en el momento, del momento en que entré hasta el momento en que salí, o el que debía haber salido, mejor dicho, estamos hablando de un año. Y yo no aguanté sino unos 7 meses. Entonces, no es fácil tampoco decir, bueno, tengo una operativa aquí con una relación riesgo-beneficio de 10, como dice Arturo, que pasa muy poco, que es difícil lograrla. Esto ni siquiera es swing trading, esto es position trading, cuando tú permites que una operativa vaya con la tendencia bastante tiempo. Sí alcanzó ese ratio de 10, pero durante un año. Y mi personalidad como trader no me permitió aguantar, no tuve la paciencia para aguantarlo. Entonces, eso también es un punto importante a considerar. Es mucho más fácil aguantar en vez de una operativa con un ratio 1.10, que no sabemos si se va a cumplir, a lo mejor 10 operativas con ratio 1.3, Claro, que nos permita en menor claro, tiempo capturar un buen movimiento y capitalizar en ese movimiento alcista o bajista. claro. Ojo, y es muy importante eso porque va a depender totalmente de la estrategia. O sea, hay gente que le gusta hacer swing tradings y acciones y operaciones a muy largo plazo de, no sé, un año, 2 años, y es totalmente válido. Pero, o sea, yo pienso que nosotros cuando empezamos, muchas veces que, o sea, nos gusta es el ver el dinero rápido, por decirlo de alguna forma. O sea, uno ve uno cuando entra en el trading es como, uno empieza por day trading, porque uno dice, no, aquí está la máxima rentabilidad, aquí está no sé qué cosa, ¿sabes? Y luego uno va poco a poco migrando a swing trading. Hay mucha gente que se queda en day trading y es totalmente válido. Pero yo creo que swing trading es mucho más rentable a largo plazo en comparación con el day trading, porque te puedes tomar esta operativa que estamos viendo aquí en pantalla, la puedes tomar completica. O sea, mientras siga tu plan de trading, te puedes tomar toda esa operativa mientras tú, no sé si a ti, por ejemplo, fíjate que todos los rebotes que ha hecho, los ha hecho justamente en la línea colorada que tú tienes, que es la media móvil. Entonces, eh, y según tu plan de trading, mientras no se salga de esa línea, no vas a vender. Entonces, fíjate, tú pudiste haber comprado ahí efectivamente en el movimiento, en el momento de la compra y mantenerte hasta, o sea, completo el movimiento. Pero eso es porque o sea, estaba dentro de tu estrategia. Entonces, es ese el hecho. O sea, nosotros, por ejemplo, utilizamos, bueno, yo trato siempre de enfocarme en operativas que tengan una relación de 1 a 3. Y muchas veces descarto operativas que me gustan mucho porque la relación es menor. Entonces, esas son cosas o sea, que uno poco a poco va aprendiendo con la práctica. Sí, sí, y que no es fácil madurar eso. Incluso aquí estaba viendo, pues, para que se quiera ir un momentico al episodio de Trend Following, otra operativa dentro de este mismo nombre que respetó muy bien los principios de Trend Following, hubiese dado una reacción riesgo-beneficio de 4 por lo menos, con una caída que respetó bastante bien esa línea de tendencia y la media móvil de 30 que uso yo en velas semanales. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poquito a cómo definimos los targets, ¿no? Ya hablamos un poquito de lo difícil que puede ser eh, aguantar cuando hablamos de esa relación riesgo-beneficio, porque como ya llegamos al final de este seriado, donde tenemos esos tres elementos primordiales y tan necesarios de la parte técnica de una operativa y de la parte estadística, como la entrada, el stop y el target, ahora vamos con cómo o cuáles son los factores que nosotros identificamos o cuáles son los factores en los cuales ustedes pueden fijarse a la hora de adoptar su estrategia para colocar sus targets. Esto es un tema que, ya lo dijo Arturo el episodio pasado, es un poquito de arte con ciencia, porque no es algo infalible, obviamente. Le vamos a dar herramientas, vamos a hablar de 3, 4 puntos específicos en los cuales ustedes pueden enfocarse, como lo son las distancias medidas, que es el principio en base a los patrones clásicos. Vamos a hablar un poquito sobre los pivotes, porcentajes de entrada y resistencia o soporte como puntos para target. Ya toca de parte de ustedes que usen cada uno de ellos y que con el que se encuentren más cómodo, el que les parezca más lógico, el que les resulte, sea con el que se casen. Pero es claro que no hay una respuesta absoluta a la pregunta. No es fácil decirle, mira, cásense con esto. Es un tema de ensayo-error, un tema de ustedes encontrar qué es lo que consideran ideal.
Para comenzar, vamos con, dime. Perdón, igual van a haber algunos que quizás puedan predominar sobre otros. Y eso quizás lo podamos, o sea, lo podamos discutir un poquito más adelante, pero eh, si tú, o sea, y quizás dejémoslo para el final y ahí lo discutimos. Ok, ok. Bueno, vamos a comenzar con las distancias medidas. Las distancias medidas, yo lo tomé y lo aprendí de el libro Robert and McGee, Técnica de Análisis en Stock Trend, donde básicamente ellos son de los padres de análisis, del análisis técnico y de los patrones clásicos, en los cuales, basado en la teoría de Dow Jones, ellos enfocan en que un patrón, una vez que está formado, lo que es un patrón básicamente lo que es la representación humana de colocación de órdenes de entrada, de venta, órdenes que están haciendo cierta acumulación. Y dentro de esa acumulación se acumula, va a dar redundancia, una fuerza que eventualmente cuando el patrón es violado, hacia arriba o hacia abajo, esa acumulación interna, donde hubo ese equilibrio entre vendedores y compradores, va a explotar con cierta volatilidad y esa distancia media interna o el tamaño del patrón, el rango que tuvo el patrón dentro de él, podrá ser usado como un target. Entonces vamos a hacer el ejemplo más visual. En este caso seguimos con AA, Alcoa Corporation, para las personas que nos escuchan. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en las principales plataformas de podcast a nivel mundial. Para los que nos están escuchando solamente, tenemos una gráfica en la cual podemos ver a la acción Alcoa Corporation haciendo una especie de hombro, cabeza, hombro, en el cual consolidó un hombro izquierdo con cierta volatilidad, con cierto buen rango, después cae, hace la forma de cabeza y después tiene una nueva pequeña consolidación que consideramos el hombro derecho. Para yo calcular el target basado en esta formación, yo lo que hago es que me coloco en el fondo, en el punto más alto o más bajo en este caso, ya que es un patrón, en este caso el hombro, cabeza, hombro, funciona como un patrón de reversa, lo cual significa que él está haciendo un piso para después disparar hacia arriba. Entonces lo tenemos básicamente de cabeza, por así decirlo. Me voy al punto más bajo, que sería 5.21, hasta la línea del cuello, que es esa línea donde convergen los tres puntos importantes. Y esta distancia medida la traslado o la extrapolo y este sería mi target. Esto no es infalible, pero bueno, en este ejemplo, como pueden ver, llegó muy bien a ese target y después que llegó fue que tuvo el primer pullback importante dentro de la operativa, respetando mucho más ese target medido que los otros ejemplos que hablaremos más adelante. No sé si quieres comentar este ejemplo que salió tan perfecto. Sí, o sea, salió espectacular, pero realmente no, o sea, no necesariamente va a siempre ser así, es lo que tú dices, esto no es infalible, o sea, muchos de los patrones uno los mide de esa forma, pero no necesariamente te va a llegar hacia esa zona. Inclusive, en este ejemplo, fíjate que tú dibujaste acá a mano izquierda este rectángulo que es una zona de soporte de resistencia antigua, y fíjate que no le importó, o sea, el precio pasó por encima de esa zona y cayó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque pueden haber, y eso era el tema de discusión que quería sacar más adelante, pero hay que tener también mucho cuidado con eso porque al final las zonas de precio yo siento que se imponen más que este tipo de proyecciones. O sea, es lo que siempre dicen, price is king, o sea, el precio es el que manda al final. Entonces, el tema está en que eh, esa zona de resistencia pudo haber funcionado, que en este caso no funcionó, y hacerte y que no alcanzara el target que hiciste por la medición. Pero totalmente, aquí salió perfecto. Y la forma de medir los patrones, en este caso, porque es un hombro, cabeza, hombro. Pero cada patrón tiene una forma o sea, de medir o sea, cuál sería la proyección a medida después del rompimiento del patrón. En el caso de los triángulos, ¿tienes algún ejemplo de algún triángulo? Eh, Mira, por aquí lo que quería mostrarte ah, en esta misma y después pasamos a un triángulo, ya, como, por ejemplo, aquí tenemos un banderín que se formó. Bueno, haciendo una acotación primero a lo que dice Arturo, es súper válido. Nosotros usamos este target, lo colocamos inicialmente, ese era mi target inicial,
Y sí, tomo en consideración que aquí había una línea que a mí me parece posiblemente, o sea, le iba a dar movimiento, iba a dar resistencia, porque era un punto que fue tocado una, dos, tres, cuatro veces, un punto bastante validado. Pero cuando tenemos un soporte de resistencia que es tocado por lo menos dos o tres veces, mientras más veces es tocado ese punto, más válido es, queda más validado. En este punto ni le importó, pero sí es importante en este tipo de operativas, cuando tenemos puntos tan importantes como este, ver cómo se mueve el precio alrededor, de manera que no esperemos que llegue nada más al target, sino que visualicemos cómo está el volumen, cómo se está comportando el mercado, cómo cierran esas velas, de manera que podamos identificar si a lo mejor no estamos llegando con fuerza a nuestro target y es hora de salir. Pero bueno, ya en el episodio de stops y de cómo salir, hablamos un poquito más de eso. Pero por lo menos aquí también tenemos un ejemplo del banderín, especie de banderín que formó la acción una vez que hizo ese primer pullback. Hay dos formas de medir estos targets basados en estos banderines. La primera es tomando el primer impulso. Yo aquí hubiese tomado este impulso después del primer rompimiento. Y este impulso, que bueno, por casualidad es el mismo que el que completó el patrón, lo traslado a el rompimiento de este nuevo patrón para que me dé este punto. Y bueno, es que Alcoa se ha portado tan bien últimamente que ha completado todo muy bien, ¿no? Y este sería el primer target, la continuidad del primer impulso. También puede medirse como un target número uno, que sea el movimiento interno del patrón, tomándolo desde el punto más bajo hasta el punto más alto, para tener esta forma dos targets y así lograr identificar a lo mejor un punto en el cual vender una parte de la posición si tengo poco movimiento del precio y un punto que llamamos un TP2, un target número 2. No, no, con los banderines, bueno, es que también es lo que tú dices. Esta acción se ha comportado también, que fíjate que los ha cumplido a cabalidad perfectamente los dos. Eh, quizás la forma de manejar o sea, bueno, esto obviamente es personal. Quizás la forma de manejar el banderín sería el canal que está interno, ¿verdad? Que tú lo colocaste como target 2, colocarlo más bien como target uno, o sea, colocarlo como el primer target, vender cierta cantidad de la posición y el movimiento completo del primer impulso colocarlo como un target 2. Pero, Totalmente. o sea, sería como una forma de quizás tener una estrategia de venta a lo largo de la operativa. Pero cuando tú vayas a hacer tu relación de riesgo-beneficio, tú la vas a hacer con el movimiento completo. O sea, si vas a validar si puedes entrar o no en la operativa, pero considerando que tienes que o vender cierta parte al momento de que se cumple el primer target eh, o, eh, o en dado caso la dejas y la esperas con la consideración de que puede que no alcance ese valor que se estableció. Totalmente. Déjame buscarte ahora un triángulo para ejemplificar cómo podemos nosotros tomar estos targets medidos y Hay varios. alcanzarlos. Volvemos a AMD, la consentida de este podcast. Aquí tienes uno, Arturo. Ya que me di cuenta que AMD no solamente es consentida por nosotros, AMD es querida por todo el mundo, sinceramente. O sea, creo que todavía no conozco la primera persona que está metida en este mundo que no haya invertido si sean $5 en AMD. Bueno, aquí tienes el ejemplo. Destácate cómo medimos este target. Bueno, ese es un triángulo simétrico al final, no es o sea, igual es válido, pero la forma acá de poder medir el target sería como la primera apertura del triángulo. Inclusive puedes colocarte dos targets, podrías colocarte un primer target, claro, que sería este que está dibujando José, que sería como el primer impulso, vamos a llamarlo el primer impulso, sería como la primera parte del patrón, que sería el movimiento grande cuando empieza a tocar la zona la zona de resistencia. Y un segundo target que podría ser en la primera caída, que sería el punto eh, está alrededor de los 5,50 $6. Es el primer punto de la parte de abajo. Exactamente, desde ahí hasta la zona de resistencia, y entonces serían como o sea, como los dos targets que se podrían poner, al igual que con
que con el banderín. Sería bastante similar a cómo se proyecta con el banderín. Ahora aquí creo que también tenemos uno, bueno, este no calificaría como un triángulo eh, ascendente, pero ya, aquí a ver, Más arriba yo vi uno, bueno, ese está bien. Ese sí, ahí, exactamente, exactamente. Entonces, claro, sería como la misma consideración. Un primer target, voy a ver si puedo, voy a dibujarlo, lo voy a dibujar yo. eh, podría, s- Podría ser un primer target que, ajá, un primer target que podría ser esta distancia, ¿verdad? Vamos a llamarlo como el primer impulso, y un segundo target que eh, podría ser perfectamente esta distancia. Podrías inclusive también colocarte esta distancia. Todo está dependiendo de, o sea, el que sería válido, yo coloqué los tres es solamente para tener como una estrategia de venta a medida que se va dando el movimiento, pero para tú validar tu movimiento, este es el que mandaría, por decirlo de alguna forma. No sé cómo lo verías tú. totalmente igual, y ve que este se cumplió a cabalidad, sin ningún tipo de Claro. problema. Esta es la forma en la cual, Ahora, por lo menos yo, a título eh, personal, opero. perdón que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, pero fíjate que también estamos en velas semanales. Fíjate que, o sea, a AMD lo tienes en velas semanales, el patrón se dio en velas semanales, fíjate todo lo que duró en formarse este triángulo de septiembre hasta prácticamente un año, ¿no? Desde septiembre hasta noviembre. Y fíjate todo o sea, lo rápido que subió, parece que en términos de semana pasaron por lo menos unos 3 meses en alcanzar el target. Y eso es otra cosa, otra consideración que hay que tomar a la hora de tomar las entradas. Totalmente, totalmente. Claro, los mercados son fractales. Si ustedes consideran, por lo menos yo en el camino pasé de velas de un minuto a velas semanales, ¿sabes? En el camino me fui dando cuenta que, bueno, esta es la forma en la cual me gusta operar a mí, me da más tranquilidad, me da eh, más estabilidad emocional, mental, no paso el día pendiente de las pantallas. De vez en cuando, bueno, a lo mejor por curiosidad me puedo bajar a las temporalidades de 5, 15 minutos, una hora, si estoy pendiente a lo mejor de una acción, pero realmente no las opero. Pero este tipo de cosas tranquilamente se pueden trasladar a velas de 5 minutos y lo que le interesa a ustedes son, en este caso, el day trading. Ustedes también se pueden ubicar en velas de 5 minutos, como estamos viendo ahorita en la pantalla. Pueden tratar de identificar esos patrones y pueden, en base a esos patrones, decir, mira, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un triángulo simétrico, como lo que venimos hablando, en los cuales en vela de 15 minutos AMD abre, eh, comienza su día y después de hacer un tope y una base en base a un triángulo relativamente simétrico, él sigue cayendo. Tranquilamente hubiese ustedes podido haber medido esto y proyectar su target que fue cumplido sin mayor problema. Lo que pasa es que esto implica un nivel de estrés adicional porque esto se está moviendo en tiempo real, mientras que uno con velas semanales o velas diarias tiene la tranquilidad que, bueno, después que termina la sesión, tú puedes graficar, puedes dejar pautada tu entrada, tu stop, tu target, y es un poco más relajado. Pero bueno, ya depende de cada quien como lo quiera o como se sienta más cómodo operar. Ahora, creo que podemos pasar al siguiente consideración, que en este caso son pivotes, ¿te parece? Sí, sí, siento un poco de odio en tu voz con el tema del day trading. No, pero por mí Después que, no es bueno, lo que, no es lo que eso, me... eso depende de cada quien, del nivel de estrés y del nivel de como soporte, del nivel de adrenalina que quiera. Totalmente, totalmente. Si ustedes puedan aguantar ese nivel de adrenalina, bueno, bienvenido sea, pues, pero a mi parecer la tranquilidad no está ahí. No es imposible, pero bueno, yo no se los recomiendo, señores. Bueno, vamos a la siguiente consideración. La siguiente consideración es una que también me gusta bastante. Por cierto, una consideración no es excluyente.
no significa que porque les gusta a lo mejor las distancias medidas se van a casar con esa y no van a considerar los demás, porque muchas veces el mercado respeta diferentes tipos de formaciones y es importante a lo mejor prestarle atención a uno o dos factores para así tratar de identificar el mejor punto target de entrada de stop. En mi caso, los 3, 4 puntos que estaremos hablando hoy, a excepción de un punto que es los targets por medida porcentual, yo uso 3. Y es que a mí me gusta, aparte de primero fijar mi target medido con mi gráfica desnuda, como ustedes están viendo, yo uso muy poco indicadores, solamente una línea móvil, y generalmente tengo la gráfica así, lo más desnuda posible. Me ayuda mucho visualmente a no meterle una complejidad adicional que a lo mejor a mí, bueno, a mí no me resulta. Pero después que yo me hago mi distancia, por ejemplo, vamos a hacer cuál es mi thought process, como dicen los americanos, cuál es mi proceso cuando estoy viendo una operativa. En este caso, yo estoy viendo AMD. AMD formó un hombro, cabeza, hombro. Yo estaba listo para sortear a AMD en este punto. Al final no se da, pero AMD o los patrones clásicos, en este caso el hombro, cabeza, hombro, nos permite graficarlo o, mejor dicho, operarlo bidireccionalmente. Podemos operarlo al rompimiento a la baja o podemos operar lo que se llama el fail del hombro, cabeza, hombro. Cuando él falla y rompe por encima del hombro derecho, podemos operarlo colocando como target la distancia medida del hombro cabeza hombro, como ya hicimos en el caso anterior en Alcoa Corporation. En este caso, yo hubiese medido desde la base del cuello hasta el tope y después me iba a este punto, el rompimiento, y colocaba mi target. Ese hubiese sido mi target número 1. Pero una vez que yo hago esto, que ya lo vieron, ya dimos varios ejemplos de cómo colocar los targets según lo medido, yo me voy a los puntos pivotes. Los puntos pivotes no es más que eh, una relación matemática basada en el movimiento o la volatilidad del último año, de las últimas semanas, dependiendo de cómo estén viendo la gráfica, porque él va a variar, los puntos pivotes estándar varían dependiendo de la temporada que estén viendo. Es lo que te da una medida en base a desviación estándar de los puntos máximos y mínimos que ha recorrido en esa temporalidad. Entonces, él en base a eso proyecta puntos en los cuales yo considero que se respeta bastante, porque son puntos que los algoritmos en Wall Street están programados para shortear o comprar cuando lo alcanzan. Entonces ahora vamos a la gráfica, colocamos los puntos pivotes y ya yo tengo un segundo punto de referencia. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo AMD, la línea del cuello estuvo muy cerca del de el pivote principal, que es este P que está aquí, y la respetó bastante y no pudo romper por debajo de ella. Y una vez que rompió por encima, este que está por aquí, vamos a colocarlo con texto, es mi target número 1. Y ahora, al yo identificar los puntos pivotes, que ya lo tengo en gráfica, yo puedo ver cómo tengo el R1, el R2, que son puntos de resistencia superior, ¿no? Son de resistencia. Entonces, ahora yo combino mi análisis, bueno, que tengo un target número 1 basado en la distancia medida y tengo un target relativamente cerca basado en R1, que es la primera resistencia importante. Bueno, yo hubiese tomado el R1 como un target número 2. No sé qué opinas tú, Álvaro. Sí, no, perfecto. Yo, para que te veas, los puntos pivotes eh, no los he considerado, o sea, no los he considerado, no los opero. Yo sinceramente los veo, pero no me baso en ellos o sea, para mis operaciones. Yo considero más zonas de soporte y resistencia, pero siento que son, o sea, que son muy válidos los puntos pivotes y aparte son muy válidos también a la hora de cuando no tienes ningún target, o sea, cuando no tienes ninguna zona por encima del precio, ¿sí me explico? Como para tener eh, un punto referencial. Y entonces, claro, tú te puedes, ahora lo que pasa también es que depende mucho de la estrategia de cada persona. Pero ¿qué pasa o qué hubiese pasado en tu operativa si en dado caso ese target uno que tú dibujas ahí hubiese estado por encima de R1? ¿Cuál hubiese sido tu target? ¿R1 o tu target medido? Eso, yo sé que eso es personal de tu estrategia, pero a lo que voy, o sea, R1, 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 posiblemente claro, R1. claro. Entonces, ahí es a lo que voy de que ahí, quizás los indicadores uno se casa al final no es indicador, con alguna consideración de venta o de target, pero al final es lo que le sirva a uno, o sea, es lo que te sea rentable a ti. Entonces, fíjate que por lo menos para ti te manda el punto pivote antes que el target medido y te funciona perfecto. Entonces, eso es como
Bueno, el arte que es esta cosa, yo sé que fue un momento de filosofía. Bueno, y ve aquí ve este ejemplo, cómo se portó también. Bueno, al final, para cerrar este ejemplo, él toca el target número uno. Yo en este punto no lo hubiese vendido porque si vemos el volumen, el movimiento va acompañado de un volumen bastante grande. Entonces digo, bueno, pues es que el movimiento, la vela está grandísima, una vela súper, súper bullish, con un muy buen volumen, muy por encima del volumen de las semanas anteriores. Bueno, y me hubiese aguantado. Al final rompe R1, pero después termina cayendo y consolidando para después seguir su Claro, camino así. claro, Si no, vemos el ejemplo no, del caso anterior, dime. no rompe R1. O sea, la testea, toca todo, pero no rompe, cierra por Claro. debajo de R1. Sí, sí, pero bueno, lo rompe, pero se regresa, pues, pero en Claro, semanales. Si nos vamos a diario, sí cerró por encima un par de días y después cae, pero no tuvo la fuerza para mantenerse encima. Si nos vamos ahora a este punto, a una operativa bueno, se puede considerar un triángulo ascendente, claro, por aquí, vemos como él consolidó basado en R1 y el pivote principal. Tocaba R1, pero no podía terminar de romperlo, no lograba cerrar por encima de él y caía. Cada vez que tocó, vemos cómo hacía velas, wicks bastante largas, pero no terminaba de cerrar por encima. Una vez que rompe por encima del patrón, por encima de R1 que cierra, respetó muy bien, rompió con mucha fuerza y con mucho volumen R2, la resistencia número 2, y después en el R3 hubiese sido el target perfecto, pero después no logró sobrepasarlo, le dio bastante volatilidad y ahí se aguantó. Entonces, bueno, en mi experiencia, los pivotes los respeta bastante y son puntos que a mí me interesa bastante siempre observarlos, siempre tenerlo en consideración porque no quiero entrar, por ejemplo, algo que yo no haría o algo que no me gusta es entrar al rompimiento justo cuando estoy, si el punto de rompimiento está por encima de ese punto pivote. Déjame ver si consigo un ejemplo. A ver si consigo un ejemplo. Un ahora, facilito que tengo. aquí preguntando, los puntos, o sea, los puntos pivotes cuando tú los consideras, los consideras siempre en velas semanales o los consideras en el time frame que estés operando. No, generalmente en semanales y en diario. Sí los pongo, no tengo problema en ponerlos en el que esté operando de momento, pero siempre, no, creo que siempre los uso en semanal y diario. Lo que pasa es que, ¿cuáles son los puntos importantes de los pivotes? Cuando estamos en pivotes, perdón, en velas semanales, como este caso, el pivote que me muestra no es un pivote semanal, es un pivote anual. Entonces aquí vemos el rango y lo pueden ver abajo en la gráfica. Este rango, este pivote que me está representando en este momento, es el pivote del año 2021-2022, todo ese rango. Cuando yo me voy a el pivote, al time frame diario, ahora los pivotes que me va a mostrar son los pivotes mensuales. Que también son pivotes que son importantes. Y si me voy a la de una hora, es que él me va a mostrar el pivote diario. Entonces, no es que cuando estamos en time frame semanal, estamos viendo pivotes semanales, no, estamos viendo es el pivote anual. Y eso también le da un poquito de validez. En Bitcoin, por lo menos, eh, se ve bastante, vamos a ver si pongo Bitcoin aquí un momento, como muchas veces las resistencias son bastante fuertes. Otro punto importante de los puntos pivotes, y después podemos hacer un episodio donde hablemos a profundidad sobre indicadores como los puntos pivotes, es que ellos se basan mucho en volatilidad y cuando la volatilidad aumenta y ese rango de precio en un año varía tanto, el siguiente año los puntos pivotes van a ser mucho más grandes. Eh, Eso lo podemos discutir en otra oportunidad. Pero bueno, por ejemplo, si me voy aquí, CM Group, podemos ver cómo toca, hace una base bastante buena aquí y después, si hubiesen tomado como target el R1, en R1 no lo puede romper y cae. Pero bueno, es un tema a considerarlo con las distancias medidas. Hay otros indicadores que también sirven como esto, pero el punto pivote es una forma de ver una resistencia basada en el cálculo de volatilidad del último año, del último mes o del último día, dependiendo de la hora que estemos. Y eso nos lleva a una de las últimas consideraciones, para llegar a la parte porcentual de último, y es las soportes o resistencia. Porque al final del día, los soportes de resistencia son súper importantes porque nosotros, al identificar una resistencia cuando estamos operando el long, es importante identificar qué puntos, que también son puntos pivotes, tengo a la izquierda de la gráfica que me puedan representar un punto de resistencia importante donde el precio ha tenido un retroceso
para yo tratar de identificarlos como target. No sé si quieren elaborar ahí. Sí, mira, la verdad que el tema de los soportes y la resistencia, yo creo que independientemente de que los vayas a utilizar o no como consideración para proyectar tus targets, siempre hay que tenerlos, o sea, siempre hay que tenerlos presentes porque es lo que decía al principio. Al final el tema de que las zonas de precios son las que mueven el mercado, son zonas de oferta y demanda, son zonas de compra y venta, son zonas importantes de precio. Sin irnos muy lejos en esta misma gráfica, en CM Group, eh, yo creo que lo mejor o la mejor idea que uno, lo mejor que uno puede hacer en un principio es agarrar y empezar a establecer y dibujar cuáles son las zonas de soporte y las zonas de resistencia más importantes del activo y las que estén, más importantes del activo que estén cerca del precio, porque de nada vale rayar toda la pantalla con zonas de precio importantes. Importantes son las zonas que estén, o sea, que te afecten lo más cerca del precio. Si tú estás en rangos, en consolidaciones, si tú estás inclusive en patrones, muchas veces cuando proyectas el target, ¿verdad? Tienes que, o sea, es tomar en consideración cuál es la próxima zona, si vas al largo, cuál es la próxima zona o sea, que te va a funcionar o que funcionó en casos anteriores como zona de resistencia. Volvemos con el mismo tema. No todas las consideraciones, o sea, todas las consideraciones, ninguna es infalible. Todas pueden fallar y eventualmente puede ser que no le importe la zona de la zona de resistencia o la zona de soporte, pero ya uno la estableció como esa zona de precio importante porque en otras oportunidades funcionó y fue tomada en consideración con eso. Fíjate que aquí el ejemplo que estamos viendo este es Amazon. Y fíjate que Amazon tiene una zona de soporte abajo, esto es cerca de cuánto, de los $3.200, Más o menos. 3.150. Ya, y tiene una resistencia clara que está cerca de los $3.500, $3.600. Entonces, eh, tú al tomar, por ejemplo, fíjate la operativa que tiene, o sea, que está poco de propuesta aquí en la imagen. El rompimiento de esa zona de esa línea de tendencia, ¿verdad? Puede ser que por la zona de resistencia no vaya a llegar a ese target y uno pueda establecerse como primer target sea esa zona de resistencia. Si ya rompe y continúa al alza, genial, puedes seguir considerando la siguiente zona. Yo en lo particular, y obviamente cada quien yo creo que aquí diferimos un poco, José y yo, con cómo vemos las operativas, pero yo, por ejemplo, esa operativa que tú colocaste, estamos en velas diarias. Eh, yo quizás no lo hubiese considerado de esa forma por la zona de resistencia tan importante que ha respetado en su momento. O en dado caso me hubiese proyectado hasta esa zona de resistencia y ver qué pasaba en ese momento. Si en ese momento Es eh, totalmente válido. y es totalmente válido, como también es totalmente válido lo que tú estás colocando, porque, o Claro, sea, que eso es lo que diferencia a los grandes traders como yo del resto, pues. claro, Eh, exacto. Los malos como yo vendemos en la zona de resistencia. Pero la verdad que no es un tema de diferenciar o no, sino es un tema eh, bueno, fíjate que se te dio perfectamente la operativa. Ahora, igual, lo que sí tienes que tomar en consideración es, fíjate el movimiento que tuvo el activo alrededor de la zona de resistencia. Fíjate que tuvo un par de días donde hubo como sus turbulencias en esa zona y luego logró conseguir y continuar al alza. Entonces, eh, la verdad, yo opero más con zonas de soporte y resistencia que con cualquiera de los otros. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un rompimiento en máximos históricos y no tienes ningún punto de relevancia? Bueno, ya ahí yo considero otras cosas, ya sea como valores medidos, o sea, como targets medidos, en dado caso el mismo tema de los pivotes, pero principalmente las zonas de precio. Eso es lo que mueve mi operativa en general. Si hay una zona de precio, sí, no puedo, no, o sea, no me puedo, o sea, yo no me proyecto hasta acá, pero genial que, que te no, dio. por eso este ejemplo es por eso, pues porque esto fue una operativa tomada en base a eso, no se tomó en base a target medido,
tampoco en puntos pivotes, sino que se tomó en base a esos puntos anteriores y ve cómo en efecto las dos operativas planteadas fueron darse perfectamente, porque se pudo haber tomado de alguna forma una operativa donde se iba al long en este pequeño rompimiento, con un stop por debajo y con un target en el primer punto. Hubiese una relación de casi 3, no estaba nada claro, mal. Y la otra hubiese sido con el punto anterior, y en lo que toca cae. Pero ve que también en lo que toca el primer punto, el que definimos como target número 1, también tuve volatilidad y se pudo haber salido en este punto. Entonces, claro. las dos tipos operativos son válidos, pero lo puse para que se vea cómo hay que tener en cuenta esos puntos anteriores, esas resistencias o esos soportes. Y al igual cuando ocurre o sea, cuando tienes una operación al corto, es la misma cosa. Si tú ves que rompe esa zona de soporte, esa zona de precio, eh, es la misma consideración. Entonces, hay que tomarlos en cuenta, independientemente de la consideración que tengas para el target, las zonas de soporte y resistencia son importantes, son sumamente importantes. Mira, aquí Amazon nos da tres ejemplos rápidos de cómo hay que tener muy en cuenta esos puntos de soporte de resistencia anteriores. El que hubiese entrado a lo mejor en el rompimiento, en esta, no vamos a llamar la formación, pero a lo mejor en este punto que tenía una especie de soporte, tocó este punto, tocó aquí y rompe, tengan que estar muy pendientes de este mínimo anterior y este mínimo anterior porque este hubiese sido el target ideal, un punto en el cual ya había un soporte previo. Ahora, si nos vamos para, ahí hablando de un caso de short, si nos vamos al caso de un long, después de este punto de toque que ahora funcionó como una resistencia, hay un rompimiento, el target ideal hubiese sido este punto anterior, que forma una resistencia, y vemos cómo el precio se devolvió. Vuelve a ocurrir el mismo ejemplo cuando vemos esta pequeña consolidación en este espacio. Una vez que el precio rompe en este punto, el target hubiese sido esta resistencia anterior, incluso ni siquiera llegó a tocarla. Entonces es bastante importante identificar esos puntos de resistencia o puntos de soporte. Hay un concepto que habla William O'Neill en su libro que se llama oversupply, que es cuando tienes a la parte izquierda de la gráfica o el pasado de la historia del precio de la gráfica, puntos que es la representación gráfica ideal y esta. En esta gráfica o en esta operativa, todo esto que vemos en este lado izquierdo es oversupply. Son puntos en los cuales, aparte con gran volumen, hay personas que entraron y están atrapados. Hay personas que compraron en este punto y se están aguantando una caída desde los 3.700, la aguantaron hasta los 3.200. Entonces, estas son personas que en el momento que toque o llegue cerca de su punto de entrada, ellos están desesperados por vender para salir lo que llaman break-even. Entonces, eso es un punto que le da tanta validez a estos puntos de soporte y resistencia. Porque hay personas que compraron en este punto, están desesperadas por salir, así sea con una pérdida mínima o preferiblemente break-even, y en lo que llega hasta ese punto van a vender. Y eso va a aumentar la oferta de acciones en el mercado y por eso que se da este nuevo equilibrio entre vendedores y compradores y el precio cae. Entonces son puntos a tener bastante en cuenta porque estas zonas siempre son respetadas y si no son respetadas y se dispara, bueno, bienvenido sea, pero tuvimos nuestro primer target. Arturo habla algo importante, cómo operar acciones que no tengan ese punto máximo anterior. Ahí se complica un poco la cuestión, pero es uno de los puntos que a mí más me gusta, porque me gusta mucho cuando una acción rompe a máximos históricos sin tener un punto previo que le dé resistencia o un punto en el cual tengamos esos vendedores que están desesperados por vender. Yo comparto mucho la filosofía de Mac Minervini, de William O'Neill, que dicen que no hay nada más bullish que una acción que esté haciendo máximo histórico. Mientras hay un grupo importante de traders que es como el lado oscuro, que en lo que la acción está haciendo máximo histórico ellos venden, porque creen que tiene una resistencia histórica y va a caer. No pertenezco a ese grupo. Lo que pasa también es que es como la incertidumbre de que no tienes, eh, o sea, no tienes techo, por decirlo, o sea, si estás yendo al largo, no tienes una zona como de próximo, o sea, no tienes a dónde proyectarte porque o sea, porque no sabes qué otra zona puede funcionar, tú no sabes si los, porque al final es el mismo tema de oferta y demanda. Tú no sabes en qué momento van a entrar los vendedores porque van a pensar que el activo está muy costoso y van a, no sé, van a empezar a tomar ganancias de sus posiciones. O sea, no tienes idea y es muy complicado eh, porque como no sabes dónde va a estar ese techo,
tienes esa incertidumbre de que el activo puede, o sea, tienes ese miedo de que si lo vendes puede seguir subiendo indefinidamente, cosa que no necesariamente es así, pero puede subir lo que sea, ¿verdad? Y si no vendes, puede ser que llegue al techo y se te devuelva la operativa. Entonces, ese es como ese tema. Yo creo que es muy importante en eso, o sea, cuando estás operando en máximos históricos, es muy importante prestarle atención al volumen, porque en el momento en el que tú empieces a ver picos de volumen, o sea, sí, o sea, volúmenes fuera de lo normal, te puede estar dando indicios de, mira, algo está sucediendo en el mercado. Por lo menos estar alerta, no sé, ajustar tus stop loss, reducir tu posición. Esos son ese tipo de cosas y yo creo que quizás es un tema también es de plan, o sea, de cómo operarlo. Yo no soy de las personas del lado oscuro tampoco de que me voy a ir a vender apenas estamos en máximo histórico, más bien he tomado muchas operativas en máximos históricos, pero sí voy con cuidado, sí voy con mucho cuidado porque es eso que les comento. Realmente, es que nosotros hicimos el último episodio de análisis de mercado, si no me equivoco, hablamos un poquito sobre los índices, sobre la caída que estaba teniendo en el momento, y estábamos en este sector. Y recuerdo en ese episodio yo lo que hablé fue que, bueno, que a mi parecer no venía una caída inminente, sino que venía a lo mejor una consolidación en este rango para después romper y seguir. Yo en este punto, con máximos históricos, hubiese tomado esta operativa sin ningún problema, haciendo máximos históricos, a lo mejor con un target medido, pero con en este caso, como este rectángulo no estaba validado porque nada más tenía 3 puntos, me hubiese gustado aquí tener a lo mejor un poco de resistencia en este punto con una nueva consolidación y después romper, ahí hubiese tomado un target medido, o me hubiese ido a los puntos pivotes en los cuales hubiese puesto como punto número 1 de target R2 y como punto número 2 de target R1, que vemos cómo lo respetó bastante bien. Posteriormente a eso, tuvimos una nueva consolidación que sí me gustaba bastante, rompió, pero no pudo mantenerse por encima y después cayó. Pero bueno, hubiésemos capitalizado en este rompimiento, en este movimiento, y después aquí hubiésemos tomado esta operativa, hubiésemos colocado esto por debajo de la vela de rompimiento, nos hubiese sacado al día siguiente, pero no pasa nada, ya hubiésemos capitalizado en la idea anterior. Por lo tanto, bueno, nada es infalible, es imposible encontrar una estrategia que nos resulte 100%, pero Y fíjate, perdón que te interrumpa, pero fíjate la zona de resistencia que tú dibujas, ese rectángulo que tienes, que ahorita es soporte, no, arriba, la que está más cercana al precio abajo, por los 4 o 5, esa, estira esa línea y fíjate cómo la está respetando, porque rompió, o sea, sí, efectivamente la rompió o sea, este día efectivamente rompió, pero al día siguiente la recuperó, otra vez no la rompe, la testé otra vez, o sea, como esa zona de precio la he respetado en varias oportunidades, entonces, ahora, y en velas semanales para más, estamos sobre más 50 si no me equivoco. Creo que ayer la estaba viendo y estábamos sobre más 50. Ya, estábamos sobre otra línea, sobre otro punto importante. O sea, es un punto que podría, o sea, que puede estar respetando bastante bien el mercado. totalmente. Y te digo algo, sí, lo que pasa es que, bueno, yo no hago short cuando estoy por encima de mi media móvil verde que se ve en pantalla, pero si el precio eventualmente no logra mantenerse por encima y rompe, mi target ideal en este caso sería ese soporte anterior, que sería una operación más o menos así. Claro, claro. Y si el precio da fuerza, muestra fuerza y logra romper esta mini línea de tendencia que se ha venido formando tanto semanal como en diaria, ya tú sabes cuál es mi target, al alza. Sí, 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 sería el máximo. Bueno, bueno. Bueno, Pongo el máximo anterior como target número 1 porque tengo un punto de resistencia bastante fuerte y pongo claro. mi R2 como un target número 2. Eso es lo que diferencia a los traders amateur pues, de los traders. Por lo No, menos pero hoy a lo mejor los futuros están súper, bueno, ve, aquí ya el mercado, el premercado me está mostrando cómo estamos en 4.64 y el cierre ayer fue en 4.58. Ya estamos por encima de esto. Ya pudiéramos decir que, bueno, el que logró entrar ayer, ya para mí, ya hoy, este es un punto que se aleja demasiado y ven cómo me estropea mi reacción riesgo-beneficio. No, súper lejos de considerarla como una operativa. Pero el que entró a lo mejor en el premercado o el que entró ayer hubiese tomado una operativa algo como esto, con un stop por debajo de esta línea y a lo mejor su target número 1, el punto máximo anterior y el R2 como vimos en semanales. Pero bueno, esta es otra de las consideraciones que tomamos.
los puntos de resistencia. Esta la toma más Arturo, la tomamos los dos, pero bueno, Arturo, como ya vieron, no se enfoca en pivotes, pero sí le gusta mucho tanto los medidos como los soportes y resistencia. Hay otra forma, que es la que, bueno, yo creo que ni Arturo ni yo consideramos, que es un target basado en porcentaje. Eh, William O'Neill habla de acciones que él habla mucho de porcentaje. Cuando él entra en un cup and handle, por lo menos, su punto de entrada está colocado en el pivote y su stop está por debajo del 7%. Su stop está 7% debajo de su punto de entrada, indiferentemente si tiene un punto de resistencia o un punto de soporte en el caso de un long. Él coloca de forma, a lo mejor creo yo, arbitraria, ese 7%, pero es que él hizo un estudio en el cual decía que una vez que se rompió un punto pivote, si el precio retrocedía y caía 7% con respecto al punto pivote, quedaba invalidado en la mayoría de las operativas. Yo no uso ese porcentaje para stop y tampoco lo uso para target. Él también habla de cuando una acción recorre más o logra más de 10% en la primera semana, él le gusta aguantarla para tratar de lograr por lo menos un 30%. Entonces su target va colocado no basado en un punto fijo inicialmente, por lo tanto él no habla tanto de relación de riesgo-beneficio, porque lo que hace es mantenerse con la tendencia, pero sí habla bastante de target en esos 30%, 25% o 50%. Yo no lo tomo de esa forma porque si bien me gusta el trend following, si bien sí me gusta estar en una operativa lo mayor tiempo posible, y como tengo un target, pero el precio va y lo rompe con fuerza y tiene volumen que lo acompaña, no vendo en ese target, sino que trato de mantenerme, pero sí me gusta mucho para la parte estadística entrar en operativas que me den inicialmente relaciones riesgo-beneficio que yo puedo usar para mis números y validar lo que ya mi data me viene dando. Por eso creo que también Arturo no se ha fijado mucho o no se fija en la parte porcentual de los targets. No, la verdad que yo el tema del tema de los porcentajes sí lo he escuchado en varias oportunidades, pero nunca eh, o sea, nunca lo he tomado mucho en cuenta, pero es porque, o sea, quizás es que no he averiguado lo suficiente como para poder tomarlo en consideración. Yo sigo siempre pensando en que quizás es como, no sé si es enredarse mucho la, la vida con todas esas cosas, obviamente con mis respetos al señor O'Neill, que es un crack, pero lo que voy es que quizás muchas veces nosotros tenemos ese tipo o sea, eh, el colocarlo en porcentaje es algo como muy, es como lo veo yo, es como muy, no muy al azar, pero es como quizás no aplica para todas las operaciones. Obviamente él tiene todo su proceso detrás. Yo me guío más por lo que me dice la gráfica, por lo que me dice el precio. Entonces, es como lo que es significativo para mí. Pero por eso no los considero, sinceramente. Y capaz por eso también es que eres millonario y nosotros no. Exactamente, quizás yo creo que yo creo que ahora todos tenemos que cambiarlo a la parte de porcentaje porque por eso es que él es millonario y nosotros somos pobres. Exacto. Ahora, ya para cerrar el episodio, basado en estas consideraciones, basado ya para hacer un cierre a este seriado en el cual hablamos de stops, hablamos de entradas, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es el santo real aquí? ¿Es más importante el target que un stop? ¿Deja de ser importante el target por enfocarnos en el stop? ¿Qué consideras? Primordial el stop loss. Eh, la verdad, uno lo que tiene que hacer básicamente es saber exactamente el punto donde vas a entrar, el punto donde vas a salir, tanto por stop como por target. De forma tal de que ya tú cuando vayas a entrar en la operativa solamente te dediques a monitorearla, o sea, no estés improvisando sobre la marcha. Entonces, si hay alguno de los tres puntos que es el más importante, yo diría que primero estaría el stop loss, segundo estaría la entrada y tercero el target. El stop loss es clave, porque el stop loss es el que te o sea, va directamente relacionado con el tema del riesgo. Entonces, por eso es tan importante colocarlo bien para poder darle como esa amplitud para que el movimiento se pueda mover naturalmente y no te saque por una mala decisión de eso y colocarlo en un punto válido que no sea eh, o sea, que sea un punto
donde se invalide completamente tu hipótesis. La parte de la entrada es muy importante también, pero la idea es entrar al momento de un rompimiento, al momento en el que se cumpla ciertos parámetros para no entrar antes, para no poder como adelantarse a las entradas y caer en algún falso breakout o en algún falso breakdown dependiendo de tu operativa. Al final, todos podemos caer en eso, o sea, me refiero de que aunque entres perfectamente, la operativa se te puede ir en tu contra, aunque coloques el stop loss perfecto, la operativa se te puede ir en tu contra. eh, no conocemos el futuro y yo creo que eso es lo importante de lo que hay que rescatar del episodio. Hay que aprender a colocarlos para minimizar el error humano, porque al final el mercado puede subir o puede bajar y no podemos hacer nada para controlarlo. Entonces, lo importante es que nosotros tomemos las mejores decisiones para evitar que sea eh, como que problema de nosotros el haber perdido esa operativa. eh, que tú puedas volver atrás, y esto lo he dicho varias veces, José, que tú puedas volver atrás y revisar tus operativas y las negativas, las operaciones negativas, puedas decir, ¿sabes qué? Yo vuelvo a tener esta operativa de frente y la vuelvo a tomar. Y eso es como lo importante que hay que llevarse en este negocio. O sea, y de esto, y de este seriado, es importante las consideraciones que hemos realizado, pruébenlas, pruébenlas. TradingView es poderosísimo para poder probar todo este tipo de cosas en tiempo real. Equivóquense todo lo que necesiten equivocarse y así van conociéndose cuál es la consideración o cuál es la operativa que más les funciona a ustedes. Y vayan probando. Es que al final es un tema de ir probando, sinceramente, e ir perfeccionando. Totalmente, totalmente. Yo creo tienen que probar este tipo de cosas. A lo mejor ustedes mañana nos escriben y nos dicen, mira, intenté todas y porcentualmente fue la que me gustó más. Es súper válido. Como el tema de consideración final, yo creo que los tres elementos son importantes, pero el stop es ley, el stop es yo puedo entrar a una operativa, es necesario, la entrada es tan necesaria como el stop porque si no, no estás dentro del mercado, pero puedo entrar a una operativa y coloco mi stop loss y no coloco mi take profit, porque take profit lo voy analizando a medida que se va desarrollando en el camino. Es importante aprender a tomar profits, no dejar perder profit que van bien encaminada por lo mejor no saber, no haber identificado bien esos puntos de resistencia o esos puntos de soporte para caso de un short, pero el stop es fundamental y si pueden este episodio escúchenlo una vez, dos veces, entre, escúchenlo, entradas, escúchenlo una vez, dos veces, stop escúchenlo 8, 7, 10 veces si es posible porque el stop es lo que nos va a dar perpetuidad en el mercado, el target nos va a permitir crecer, pero el stop nos va a dar esa preservación de capital que siempre hablamos y que es tan, tan importante. Por eso estudien, intenten las diferentes opciones que leímos hoy, prueben los targets, podemos compartir con ustedes por nuestro correo electrónico y hago un poquito de publicidad para cerrar podemos compartir los indicadores y la forma que usamos los indicadores. Hay varios indicadores en pivotes. Nosotros yo uso los pivotes estándar, que son como que los clásicos. Hay otros que son un poquito más complicados. Yo creo que mientras más simple este negocio, mucho más fácil. Lamentablemente esa simplicidad no significa que sea fácil, pero por lo menos a nivel visual, a nivel de proceso completo, lo hace un poco menos engorroso. Pueden escribirnos siempre que quieran a nuestro correo electrónico, correo.ht@gmail.com. Pueden escribirnos y seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Hablemos Trading, estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Si se van a nuestro Instagram, puede ver nuestro link en la descripción. Ahí pueden ir a los diferentes canales que tenemos en Spotify, en Google Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde tenemos ya bastantes episodios donde venimos de una manera más visual y más gráfica, compartiendo con ustedes lo que hemos aprendido en este camino, que bueno, todavía nos falta bastante por recorrer, espero dentro de unos años poder seguir compartiendo con ustedes lo que hemos venido aprendiendo. Yo creo que con esto me despido. Ha sido un placer para mí y para Arturo compartir con ustedes como todas las semanas. Y bueno, esto fue Hablemos de Trading. Ya, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego.